Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias a todos por asistir a esta charla en la que vamos a discutir distintas cuestiones relacionadas con el long tail. En concreto, vamos a centrar la explicación dentro del marco de la plataforma de Google Ads y en particular dentro del canal de Search. Mi nombre es John Pei, soy Chief Data Analyst en Quarismi y la verdad es que quedaría muy satisfecho si después de esta presentación consigo despertar vuestro interés en las ventajas y bondades que tiene el long tail. Para ello, en los próximos minutos vamos a abordar tres cuestiones fundamentales. La primera de ellas, vamos a entender, vamos a definir y vamos a estudiar las características principales del long tail. A continuación, veremos cómo estas características inherentes al long tail tienen una serie de ventajas asociadas y veremos cómo estas ventajas impactan positivamente en nuestras campañas con datos reales. Y por último, veremos una serie de herramientas que nos pueden ayudar a desplegar con éxito una campaña de long tail en la plataforma de Google Ads. Y por último, veremos cómo Quarismi utiliza sus herramientas propias para llevar a cabo este objetivo. Pero antes de entrar en materia, me gustaría hablar brevemente sobre Quarismi. Quarismi nace en el año 2014 de la mano de Enrique Aguilera y Ana Echeverría. Desde el momento de su nacimiento, Quarismi nace con una idea muy clara y es explotar el concepto de long tail. Y desde el primer momento se da cuenta de que para llevar a cabo con éxito esta tarea es necesario engarzar en su ADN las matemáticas, la computación y los algoritmos. De hecho, el nombre de Quarismi es una derivación de Al-Khwarizmi, a quien se le considera el creador de los algoritmos allá por el siglo IX. Durante estos años, Quarismi ha conseguido una serie de hitos. Por ejemplo, somos considerados por Google como Premier Partners y algún otro premio y reconocimiento. Y todo ello lo ha conseguido mediante el uso de herramientas propias, desarrolladas in-house. Quarismi, ciertamente, invierte recursos en seguir evolucionando y seguir implementando nuevos algoritmos. Pero nosotros, como pone aquí la presentación, escribimos al cliente con letras mayúsculas, porque para nosotros lo más importante es la satisfacción del cliente. Entonces, todos los recursos que sean necesarios para conseguirlo se ponen a ello. Bueno, mi nombre es John Pei, como he dicho antes, y lo que quiero que quede claro sobre mí es que tanto en mi carrera profesional como en mi formación siempre han estado íntimamente ligadas las matemáticas y la computación. Y esto es algo que compartimos todo el equipo de desarrollo técnico de Quarismi. Aquí tenemos, por ejemplo, a Ignacio, que es físico, a Maite, que es ingeniera en telecomunicaciones, y todos compartimos este amor y pasión por las matemáticas, porque como veremos más adelante, son herramientas fundamentales para explotar con éxito el concepto de long tail. A continuación, vamos a ver qué es el long tail y cuáles son sus características principales. No existe una definición cerrada y estándar para describir el long tail. Sin embargo, sí que existen una serie de características bien establecidas y aceptadas por distintos actores en el campo. Para entender qué es el concepto de long tail o de dónde proviene esta idea, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Como he dicho antes, vamos a centrar la presentación en el canal de Search de la plataforma de Google Ads. Y uno de los actores principales en este tipo de campañas son las keywords de nuestros anuncios. Son las palabras clave que van a activar nuestros anuncios. Bien, supongamos que consideramos todas nuestras keywords simultáneamente y las ordenamos en función del volumen que han generado, del número de clics que estas keywords generan. Como resultado, obtendremos esta gráfica. En las primeras posiciones de este orden tenemos keywords que han conseguido un gran número de clics, un gran número de tráfico. Vemos cómo a medida que avanzamos en esta lista que hemos construido, el número de clics de las siguientes keywords desciende a medida que nos movemos en esta lista, hasta que llega un momento en el que este descenso se estabiliza y se alcanza un régimen estacionario que se alarga. Bien, pues son precisamente las keywords de esta lista que se sitúan en esta zona de aquí, en esta larga cola, las que consideramos como long tail. De aquí es donde viene su nombre. Es evidente que una keyword situada en esta zona, por sí misma, va a generar mucho menos volumen que una keyword situada en esta otra. Sin embargo, la esencia de long tail emerge cuando tenemos en cuenta a un gran número de estas keywords simultáneamente, porque la adición de todas estas keywords pueden llegar a alcanzar un 70% del volumen total generado de una cuenta. Existen un montón de gurús, de expertos en el campo que han definido ciertas propiedades de estas keywords. Hay un consenso en dos de ellas. La primera es que en esta región de aquí
hay una menor competencia. Por ejemplo, dentro del ecosistema de Google Ads, estas keywords tienen una menor o es necesario pujar menos por ellas para aparecer. Existe un menor grado de competencia. Y otra de las características de estas keywords es que por lo general albergan más información. Son keywords más largas. Y esto tiene una ventaja muy competitiva muy interesante, y es que la propia keyword nos va a dar mucha información. Por ejemplo, una keyword de short tail podría ser comprar zapatos, mientras que una keyword de long tail podría ser quiero comprar zapatos de la talla 43 rojos. Precisamente si nosotros somos capaces de entender toda esa información que nos está dando el usuario y somos capaces de llevarle a la landing que mejor satisface sus necesidades, aumentará irremediablemente la probabilidad de conversión. Estamos dando directamente lo que el cliente quiere. Por lo tanto, aquí sobrevuelan dos ventajas. La primera de ellas, bueno, son dos características con dos ventajas asociadas. Menor competencia y keywords más largas, más informativas. Bien, existe infinidad de referencias donde pueden encontrar discusión sobre estas dos cuestiones. Nosotros hemos utilizado un corpus propio de 10 millones de keywords para validar realmente que estas dos características son inherentes a las keywords de long tail. En este primer gráfico, lo primero que hacemos es el mismo ejercicio que hemos explicado antes. Cogemos todas las keywords y las ordenamos de mayor volumen a menor volumen. Y obtenemos esta curva roja de aquí. De nuevo, viendo cómo en una región inicial hay unas pocas keywords que generan mucho volumen y luego una larga cola donde hay muchas keywords que generan menos volumen. Vale, ahora vamos a acoplarle a esto una segunda curva, la curva azul, que me identifica cuántos términos tienen de media estas keywords. Y vemos cómo el número de términos sube y en la zona del long tail, el número de términos, es decir, la curva azul, es mucho mayor que en la zona de short tail, donde hay esa región de pocas keywords con mucho volumen. Por lo tanto, la primera hipótesis, la primera característica de que las keywords de long tail son keywords más largas y más informativas, la hemos validado en nuestros propios datos. En este segundo gráfico hacemos el mismo ejercicio, ordenamos las keywords y vemos cómo se distribuye, en este caso, la proporción de keywords de baja competencia. Y vemos cómo a medida que avanzamos en la cola, en el long tail, la proporción de keywords de baja competencia aumenta también, validando la segunda característica, es decir, las keywords de long tail son keywords con menor competencia. Y todo esto está validado en un dataset propio de más de 10 millones de keywords. Ahora bien, estas dos características tienen inherentemente unidas a ellas dos ventajas. La primera ventaja es que las keywords de baja competencia, de nuevo estudiando nuestro corpus, las keywords de baja competencia obtienen un menor coste de conversión. Y esto lo hemos visto en más de un 70% de los casos. Por lo tanto, vamos a conseguir vender nuestro producto con un menor coste asociado si recurrimos a la estrategia de long tail. Además, si estudiamos el número de keywords que obtienen tráfico de calidad, es decir, tráfico que consigue ventas, en el caso del long tail es un 85% mayor que en el caso del short tail. Y de nuevo, todo esto ha sido validado gracias a nuestro corpus propio. No son cuestiones que hemos leído, son cuestiones que hemos validado nosotros. Ahora bien, no todo es de color de rosa, no todos son ventajas. El aprovechar, el exprimir el concepto de long tail tiene también inherentemente un drawback, una dificultad añadida. Y es precisamente, como hemos visto antes, cada una de las keywords de long tail por separado no genera mucho tráfico. Es necesario tener en cuenta un gran número de ellas simultáneamente para alcanzar un volumen relevante y que esto impacte positivamente en nuestra cuenta. Cuando hablamos de un número relativamente grande de keywords, estas pueden rondar los 100.000. Entonces, claro, no es una tarea sencilla generar 100.000 keywords, ¿no? Y además de ello, recordemos que la keyword tiene que tener asociado también un anuncio. Desde luego, el trabajo para realizar esto a mano es inmenso, no es viable, ¿no? Y no solo eso, sino además, las keywords de long tail, como hemos dicho antes, son más informativas y construirlas también es más complejo. Aquí ponemos unos ejemplos de keywords que han conseguido conversiones. Son keywords larguísimas, keywords que incluso cuando las queremos escribir manualmente puede que no seamos capaces de llegar a ellas, ¿no? Es una tarea muy compleja que no es posible realizar a mano. Entonces, llegados a este punto en el que hemos visto unas ventajas y una desventaja, vamos a demostrar que nosotros estamos aprovechando las ventajas. Para ello, recordemos de nuevo las dos características principales de las keywords de long tail. Son keywords más largas y keywords con una menor competencia. Cuando comparamos
las keywords de Khwarizmi en el ecosistema de Google Ads, vemos que nuestras keywords son mucho más largas que la del ecosistema, que la media de lo que se observa en Google Ads. De la misma manera, la proporción de keywords de baja competencia de nuestras campañas es varios órdenes de magnitud superior al que observamos en el ecosistema de Google. Por lo tanto, podemos afirmar que nosotros en Khwarizmi conseguimos aprovechar las ventajas, las dos características principales de las keywords de long tail. Y evidentemente estas características conllevan las bondades que hemos visto antes en la reducción de CPA y la obtención de conversiones más baratas. Vale, no somos los únicos en el mercado que aseguramos aprovechar el concepto de long tail. Nuestro principal competidor en este caso sería el propio Google. Google afirma en diferentes ocasiones que sus campañas Dynamic Search Ads explotan también el concepto de long tail. De hecho, hay un caso de éxito muy famoso, que es el de Trivago, que lo describen en su blog, donde ellos afirman que gracias a las campañas de DSA ayudaron a Trivago a aumentar el tráfico precisamente por el uso adecuado de long tail. Pues en este caso nosotros tenemos la posibilidad de comparar bajo las mismas condiciones cómo se comportan las campañas de DSA frente a las campañas de Khwarizmi. Y hemos visto en un número elevado de cuentas cómo nuestras campañas, cuando nos fijamos en las dos características principales de long tail, nuestras campañas son capaces de explotar casi un 200% más estas características de long tail que las campañas de DSA. De nuevo, estos son con datos reales. Entonces, como conclusión, es cierto que DSA explota el long tail, pero ni mucho menos es capaz de albergar el 100% del potencial que este nos ofrece. Entonces, ¿qué otras alternativas tenemos? Bien, resulta que en muchas ocasiones cuando realizamos ese tipo de campañas tipo DSA, donde le estamos dando las llaves de nuestra oficina a Google, pues puede que no estemos muy cómodos con que él nos controle absolutamente todo, ¿no? Y surge pues, la iniciativa de que nosotros mismos llevemos a cabo estas campañas, las construyamos por nuestra cuenta. Bien, pues hay diferentes herramientas que nos pueden ayudar a esto. Aquí ponemos tres casos, tal vez de los tres actores más relevantes en el campo. Tenemos, para generar estas keywords, tenemos por un lado la plataforma de Keyword Planner del propio Google. Otro tipo de herramienta similar sería el Keyword Magic Tool de SEMrush. Y por último, tenemos otro actor muy importante en el campo, que es WordStream, que también tiene su propia herramienta para generar estas keywords. Bien, pues hemos hecho varios análisis con fuego real, intentando anunciar productos reales, como es este caso, ¿no? Vamos a anunciar un producto que es unas gominolas que nos ayudan a dormir y vamos a generar keywords con la plataforma de WordStream de Free Keyword Tool. Y vemos que las keywords que genera son keywords, bueno, que pueden considerarse de long tail, son keywords que podrían tener cierta relación con el sitio web, pero ni mucho menos la tienen con el producto que estamos anunciando. En cambio, las keywords que genera Khwarizmi, bajo las mismas condiciones, son keywords de long tail y que sí que tienen relación con el producto. Entonces, bueno, son herramientas que tienen ciertas limitaciones. Pueden ser un buen punto de partida, pero no resuelven totalmente el problema de la generación de keywords. Y además, en la plataforma de Google Ads, especialmente en el canal de Search, no es únicamente necesario generar las keywords, sino que además tenemos que generar anuncios relevantes para ellas. Por lo tanto, aunque partamos de las keywords, no estamos resolviendo totalmente el problema. Y esto es porque es una cuestión relativa, es muy complejo explotar el concepto de long tail. Ahora veremos cómo lo hace Khwarizmi. Como hemos dicho antes, el mensaje fundamental de esta presentación es que para poder abordar con éxito una campaña de long tail es necesario recurrir a algoritmos y a matemáticas. Por desgracia, no es suficiente con recurrir a herramientas pues, como Magic Keyword Tool, ¿no? Que además tiene estos nombres tan fancy que muchas veces igual pueden hasta despistar, pero es un problema muy complejo, no lo olvidemos, ¿no? Aquí hemos presentado un funnel donde de alguna forma sumarizamos los pasos más relevantes en la creación de una campaña. Bueno, es una simplificación, pero bueno, nos puede servir para entender el concepto. Primero generamos unas keywords. A continuación filtramos estas keywords y para las mejores keywords elegimos la página web de destino más adecuada. A continuación elegimos la puja y por último construimos el resto del anuncio.
En cada uno de estos pasos recurrimos a distintas herramientas matemáticas. Por desgracia no tengo mucho tiempo, pero si alguno de vosotros quiere saber más, voy a estar en el stand de Quarismi estos días y estaré encantado de discutir más detalles sobre estas. Por ejemplo, aunque no entren los detalles técnicos, bueno, los rascaré por encima, sí que voy a identificar una serie de dificultades que nos hemos encontrado en cada uno de los pasos. Por ejemplo, en la generación de keywords. Tenemos que enseñarle a un ordenador a que sepa que curso de fisioterapia online es una keyword que puede desembocar en otras keywords, como por ejemplo curso de guitarra online o curso de estética online. Tenemos que enseñarle que fisioterapia es un tipo de curso, que online es un parámetro que acompaña positivamente a nuestro caso y una serie de intents que también pueden impactar positivamente en la campaña, ¿no? Pero eso lo tiene que aprender un ordenador y lo aprende con Machine Learning y herramientas relacionadas con las matemáticas y la computación. Lo que ocurre es que cuando aplicamos ciertas herramientas, que incluso alguna de ellas está bien descrita en diferentes blogs y demás, lo que vemos es que las keywords pierden la humanización, pierden el toque humano que hace que vayan a activar búsquedas de usuarios reales. Entonces, si nosotros realizamos o construimos keywords en bulk sin ningún tipo de control sobre esta humanización, vamos a acabar generando un montón de keywords relevantes para el producto y probablemente el long tail. Pero estas keywords no van a generar tráfico y se van a meter dentro del saco de low search volume, donde no van a hacer otra cosa que estorbar. Entonces, aquí es donde nosotros hemos puesto toda la carne del asador para ser capaz de transformar esas keywords deshumanizadas en keywords humanizadas. Y este es un proceso donde el deep learning es fundamental, donde entrenamos nuestros algoritmos en base a cientos de miles de keywords históricas y en base a eso el ordenador es capaz de entender cómo buscaría un humano una keyword concreta. Otro problema, bueno, en realidad no es un problema porque, como hemos visto antes, una característica del long tail es que las keywords por sí generan muy poco tráfico. Y cuando queremos hacer estadísticas sobre keywords, nos encontramos que para cada una de ellas tenemos muy poca información. Partamos, por ejemplo, de que tenemos una determinada información que viene de datos históricos del cliente y la tenemos que repartir en un gran número de keywords. Al final, a cada una de estas keywords le va a llegar muy poquitos datos que nos van a servir para extrapolar cómo se va a comportar una keyword, por ejemplo. Bien, pues este es un problema crítico también a la hora de trabajar con las keywords de long tail. Aquí en Quarismi hemos aplicado una serie de transformaciones para que, en vez de tener que dividir esa información en todas las keywords, vamos a dividir esa información en unos componentes de las keywords críticos que nos van a permitir extrapolar cómo se comportará una keyword, aunque nunca hayamos visto nada sobre ella. Y, de hecho, bueno, en un ejemplo clásico podemos incluso añadir más de 40 veces la información que teníamos antes aplicando aproximaciones estándares. De hecho, hay distintos artículos, algunos de ellos publicados en revistas científicas de mucho renombre, donde llevan a cabo la tarea de extrapolar cómo se va a comportar una keyword aplicando estadísticas sobre las keywords. Y, por ejemplo, este caso de éxito es capaz de mejorar un beneficio de $27.800 a 29.000, una mejora del 3% aproximadamente. Nosotros, con esta transformación de entender cuál es la esencia del long tail y desarrollar algoritmos específicos para ella, hemos conseguido mejorar no un 3%, sino, bueno, me temo que no van a ser capaces de ver estos números, pero podemos reducir el CPA de 50 euros a 20 euros, de 26 euros a 13, y esto lo vemos consistentemente en nuestras campañas. Bien, me estoy quedando sin tiempo, pero sí que hay alguna cosa. Me gustaría también, por ejemplo, que quede claro que la generación de anuncios también tiene que ser otra cuestión crítica a la hora de construir una campaña de long tail. Porque una keyword es una keyword más sus circunstancias. Una keyword es la keyword en sí, más la página web de destino a la que llevamos tráfico y los anuncios que la activan. Para ello también en Quarismi hemos desarrollado una serie de herramientas que nos permiten elegir cuál es la mejor página web de destino y en base a esa página web construir el anuncio más relevante. Y de nuevo vemos en nuestras campañas cómo el conversion rate de nuestros anuncios es mucho mayor por lo general que el de la cuenta. Y esto se debe principalmente a que gracias a la información que nos da la keyword de long tail y siendo capaces de determinar cuál es el producto más adecuado para esa keyword, le estamos llevando al cliente donde él quiere estar. Y la probabilidad de conversión, por lo tanto, es mucho más alta. Bien, pues
para terminar, me gustaría también resaltar que todos estos algoritmos matemáticos son realmente costosos y necesitan una infraestructura computacional suficientemente potente para ejecutarse. De hecho, no solamente eso, sino que los cambios que realizamos, la creación de campañas, modificaciones, no se hacen a mano, se hacen a través de APIs oficiales que nos permiten conectarnos con las distintas plataformas. Y bueno, sin más, si tienen alguna pregunta, estaría encantado de responderla y si no, pues me pueden encontrar en el stand de Quarismi cuando quieran. Muchas gracias.